el webinar sobre la nueva versión de Vico Office, la versión 6.0. Primero de todo, desde Construsoft agradecerles su asistencia y desde el Departamento de Constructoras también agradecerles el que trabajen con nosotros en este largo camino. Como bien, primero mi presentación. Soy Carlos Yacer Sorigué del Departamento de Constructoras, responsable técnico de todo encargo de Vico Office. Muchos de ustedes ya me conocerán, hemos tratado a diario y en cualquier tipo de consulta. Y antes de nada, por si acaso hay algún tipo de error a la hora de configurar el audio, las instrucciones para poder configurarlo y que me puedan escuchar correctamente. Primero de todo, cerrar todas las otras aplicaciones que tengamos. Configuremos el audio del modo que nosotros escuchemos, es decir, el webinar está como modo de escucha para que puedan escuchar todo perfectamente y nos pueden indicar las preguntas en el apartado de preguntas que nosotros iremos contestando al final de la sesión. ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar. ¿Qué veremos durante este webinar? Al principio, un poco de introducción, vamos a ver sobre Construsoft, Trimble y Vico Office. Luego comenzaremos con la parte publicadores, qué versiones son compatibles con la nueva versión de Vico Office. Iremos de lleno a ver todas las diferentes novedades de la versión, la 6.0, una pequeña demostración de las novedades, sobre todo el gestor de mediciones, y también los pasos que tenemos que realizar para actualizar nuestro Vico a la nueva versión 6.0 y recibir una licencia actualizada del mismo. ¿De acuerdo? Primero de todo, como siempre, vamos a hablar un poco sobre la casa madre del software que es Trimble y sobre nosotros que somos Construsoft. Como Construsoft ya nos conocen, somos especialistas BIM desde 1995 y tenemos oficinas en Europa y Latinoamérica con un total de más de 100 empleados. A nuestras espaldas, más de 9.000 clientes con un total de licencias enorme, soporte técnico en el idioma, con el material de apoyo igual y con una media de resolución bastante corta. Como pueden ver, tenemos formaciones técnicas a la carta, implementaciones y demás. Y a nivel de soluciones de software que tenemos también en Construsoft, ustedes están por Vico, pero también disponemos del software de diseño de estructuras Tecla, que es para multimaterial. Podemos hacer acero, prefabricado, ingeniería constructoras y madera si necesitáramos. Y desde el diseño de la estructura, el modelado del armado y todo tipo de soluciones que podamos imaginar. Luego, como ya tenemos, Vico Office, que es un software BIM para constructoras, consultorías e ingenierías, de la que vamos a realizar una gestión de mediciones, estimación de costes, planificación y llevar toda la logística y gestión del proyecto. Y luego también tenemos diferentes tipos de software para cálculo de estructuras, como puede ser Diamonds. También tenemos Power Connect para el diseño de conexiones metálicas, Consteel para el cálculo de elementos finitos y Idea Estática para conexiones, también para cálculo y diseño. De acuerdo, pues vamos a realizar una breve introducción de lo que es Vico Office. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero gastamos un minuto para demostrar la introducción de lo que es. Es un software BIM para constructoras, consultores e ingenierías que está dirigido básicamente a todos los que son técnicos de estudios, ingenieros, project managers o planificadores, cuyas funciones básicamente van a ser, entre muchas otras, llevar la gestión de mediciones, costes, planificación, control de producción y simulaciones 4D de nuestro proyecto. Todo esto desde modelos 3D y también en planos en 2D. ¿De acuerdo? Como bien sabemos, tenemos la situación actual, ahora se está como redefiniendo, pero la tenemos igualmente un poco fragmentada, donde recibimos modelos por una parte, luego tenemos planos por otra, finalmente la estimación y la planificación la llevamos de otro lado. ¿Qué sucede? Que nosotros exportamos las mediciones, las cuantías, desde los modelos para realizar nuestra estimación. Cuando varía el modelo, claramente no se nos actualiza la estimación, por lo que tenemos en este caso que rehacer el trabajo. En Vico Office, como ya conocen, tenemos lo que se llama el 3D, 4D y 5D. Es decir, nosotros vamos a partir desde un modelo 2D o 3D, como puede ser una columna con sus elementos de medición, de las cuales obtendremos sus diferentes mediciones, que asociándole un equipamiento, mano de obra y materiales, que son los recursos, obtendremos el coste 5D de nuestro proyecto.
Finalmente, podremos realizar la subdivisión en localizaciones o por fases de ejecución de nuestro proyecto para realizar una planificación en líneas de balance. Paralelamente, también la podemos realizar en Gantt. Y como hemos introducido los recursos, obtendremos todo lo que es demanda de materiales, los gráficos de recursos y veremos el flujo de caja de nuestro proyecto. De la misma forma, una vez finalizado, tendremos la simulación 4D de nuestro proyecto. De acuerdo. Vamos a revisar, antes de hablar de novedades, qué cambios han habido en la nueva versión 6.0 a nivel del equipo desde el que vamos a trabajar. De acuerdo. Se han realizado los diferentes cambios, es decir, BICOOffice, la versión 6.0, solo va a funcionar con sistemas operativos Windows en 64 bits, es decir, no va a haber compatibilidad con equipos en 32. En caso de estar trabajando con un equipo de 32, si queremos trabajar con la nueva versión, tendremos que migrar nuestro equipo a una versión de 64. ¿Qué más? Los proyectos que hayamos realizado en la versión de Vico 4.7 MR1 o versiones anteriores no serán soportados para cargarse en la nueva versión 6.0. Es decir, antes de actualizar nuestro proyecto, si estamos trabajando con una versión anterior, 4.7 por ejemplo, tendremos que actualizar nuestros proyectos a la versión 5.3 y luego actualizarlos directamente a la 6. En este caso no afecta a los archivos de Schedule Planner, DPP, desvinculados a BICOOffice, solamente afectaría en el caso de tener alguna planificación vinculada al flujo de trabajo de BICOOffice en las versiones comentadas anteriormente. De acuerdo. Vamos a ver, ahora lo siguiente van a ser los publicadores, es decir, desde qué tipos de plataformas podemos exportar los diferentes modelos o, en este caso, también, como ya sabemos, podemos exportar e importar los diferentes planos en 2D en PDF y también en Excel. De acuerdo, pues los nuevos publicadores vinculados para BICOOffice externos tenemos Autodesk Revit, que tendrá arquitectura, MEP y estructura para las versiones 2016 y 2017. Luego tenemos compatibilidad para también Tekla Structures para la versión 21.1 y 2016. Archicad de Graphisoft, la 19, la 20. También AutoCAD, Arquitectura y MEP, la 2016 y 2017. Y Bentley Ecosyn Designer para todo el diseño de construcciones también, las versiones anteriores, que son la 593, en este caso, y la 747. Aparte, como ya conocen, dentro de BICOOffice tenemos la posibilidad de importar modelos en IFC, del 2x3 al 4x2 y el 4x4, es decir, tiene total compatibilidad con todos los modelos IFC. Podemos importar archivos CAD-DAC, también dentro de BICOOffice, SketchUp, y podemos trabajar también en la nube mediante Trimble Connect. De acuerdo. Una vez comentado los cambios anteriores a nivel de la nueva versión de requerimientos de software de nuestro equipo, hemos comentado los publicadores, pues vamos a ver en este caso qué son las novedades que nos ha aportado la nueva versión 6.0. Como podemos ver, lo renombramos a Gestor de Mediciones 2.0 porque ha sido el que ha tenido el mayor cambio de toda la nueva versión. ¿De acuerdo? Primero de todo veremos el nuevo desarrollo de características, estas son las más importantes, donde se ha modificado el fondo de importación de PDF, tenemos soporte para todos los parámetros BIM que se puedan modelar en el modelo, en cualquiera de las plataformas de modelado, podemos realizar una importación selectiva de elementos, generarnos platillas de importación, podremos realizar procesos de activación revisados, creación de toys revisados mediante el constructor de elementos de medición. Generaremos también plantillas de creación de mediciones, soporte para todas las mediciones CAD originarias del modelo, de la plataforma de modelado, y luego podremos realizar pues cuantificaciones selectivas, es decir, qué elementos yo quiero que Vico me calcule mediante su algoritmo, pues las mediciones las calculadas. Podemos fusionar elementos de medición diversos y trabajar con un flujo de mediciones en base a mediciones calculadas de Vico y mediciones CAD. De acuerdo.
La novedad, digamos, una de las más destacadas también, es que la interfaz de VicoOffice está totalmente traducida a castellano y está realizada por el equipo de soporte técnico de VicoOffice en Construsoft. Como podemos ver, el panel de proyecto con la traducción de cada uno de los apartados y podemos ver una vista también del gestor de mediciones, como las mediciones, en este caso, pues están traducidas completamente. De acuerdo. Una vez realizada la introducción, vamos a hablar del gestor de mediciones 2.0. El gestor de mediciones 2.0 ha sido modificado básicamente porque la metodología BIM de todos nuestros proyectos ha crecido significativamente en los últimos años y como usuarios tenemos el derecho de necesitar la totalidad de nuestros datos que hayamos modelado para generar el proyecto. Por ello, VicoOffice ha actualizado todos los publicadores y todo el software de tal forma obtener toda la información saliente de las plataformas de modelado para obtener una máxima flexibilidad a la hora de trabajar con estimaciones de coste, planificaciones basadas en el modelo con lo que tenemos generado anteriormente. Es decir, será como una extensión natural de trabajar con los modelos 3D. Esto lo vamos a definir en 3 pasos. Primero de todo vamos a hablar de lo que es la importación de contenido. Esto será en base a las plataformas de modelado, cómo podremos importar los diferentes datos dentro de Vico. Luego revisaremos la parte de activación de datos a nivel del constructor de elementos de medición, el Toy Builder, que trabajaremos con él. Y revisaremos en este caso también cómo podemos gestionarlas. Pues vamos a comenzar. Primero de todo, para la importación del contenido, tendremos, como bien comentamos, el soporte para todos los parámetros BIM, tenemos el poder de obtener todos los parámetros generados en el mismo, una importación selectiva de elementos. Si un modelo nosotros queremos trabajar solamente con un tipo de elemento, como puede ser losa, solamente cargarnos las losas de ese elemento, de ese modelo. Podemos generar plantillas de información de tal forma ahorrarnos trabajo a la hora de trabajar con diferentes tipos de modelo que necesitemos los mismos parámetros en ellos. Y tenemos la mejora del fondo de importación en PDF, donde podremos importar subcarpetas y carpetas completas con planos en PDF. De acuerdo. Primero de todo, soporte para todos los parámetros BIM. Esto lo encontraremos en la nueva opción avanzada de cada publicador de Revit, de Tekla, de Archicad, de Bentley System. Tendremos la opción donde podremos seleccionar pues qué elementos importar, que queremos de parámetros estándar o revisar qué parámetros avanzados necesitamos. Esto lo podemos realizar para crear los diferentes tipos de elementos, los TOI de medición, y para ello se ha generado una nueva ventana de selección que en la propia ventana de avanzado podremos revisar y hacer un uso intensivo del mismo. Es decir, para modelos muy pesados el tiempo de espera de la obtención de la ventana será parecido, pero es bastante liviano. De acuerdo, pues para ello vamos a ver cómo sería el proceso. Primero de todo, por ejemplo, en Tekla Structures iríamos a la ventana de personalizar, seleccionaríamos el publicador de VicoOffice y como podemos ver en este caso se nos abriría la nueva ventana de publicador, nos iríamos a avanzado y podríamos revisar cómo podemos importar elementos seleccionados, parámetros estándar definidos o podemos seleccionar el total de parámetros avanzados que están definidos en nuestro modelo. Como podemos ver, un total de 1029. De tal forma, seleccionando los deseados, le daríamos a publicar y ya tendríamos la parte seleccionada. Perfecto. Siguiente paso. Vamos a ver cómo podemos realizar una importación selectiva de elementos. Esto lo encontraremos una vez estemos publicando a VicoOffice en la selección avanzada. Usaremos cuando, como podemos ver en este caso, la estructura del modelo a importar, queramos optimizar el tamaño del archivo en base a importar pues solo elementos de estructura o solo elementos determinados de arquitectura o a nivel incluso de si estamos realizando un proyecto con tuberías, con todo lo que es instalaciones, podemos seleccionar qué es lo que queremos importar. Se ha generado una nueva subsección dentro del apartado de selección avanzada de los parámetros y esta opción nos evita que tengamos elementos no deseados como parte del proyecto, que no agreguen valor a la estimación o a la planificación. Por ejemplo, elementos que tengamos definido en el propio modelado del proyecto. De acuerdo. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues de la misma forma, en personalizar, iremos al publicador y en la parte de avanzado
Cuando seleccionemos el modelo a importar, seleccionaremos la parte de avanzado y en la primera ventana de seleccionar elemento podemos elegir solamente, por ejemplo, que nos cargue pues viga, columna y zapatas o que nos genere el elemento que nosotros queramos en cada momento. Como podemos ver, nos muestra todos los parámetros que han sido generados y podemos trabajar con ellos sin problema. Por ejemplo, si queremos añadir el campo de comentario, de nota o el campo de usuario 1, podemos seleccionarlos y seleccionando aceptar tendríamos esos parámetros listos para publicar. De acuerdo. También tenemos las diferentes plantillas de importación. Estas plantillas de importación nos van a servir para ahorrar trabajo, lo encontraremos de la misma forma en la ventana avanzada de importación de parámetros BIM. Se utilizará para futuras revisiones o modelos, siempre nos va a servir para copiarlas y podremos estas plantillas exportarlas y enviárselas a cualquier otro usuario de BICOOffice para que en este caso tenga definida ya una plantilla de importación y pueda importarse el modelo sin tener que seleccionar cada uno de los parámetros, como podemos ver. ¿De acuerdo? Podemos ver cómo se nos generaría una plantilla. En este caso, para exportar diferentes tipos de elementos, tenemos estos parámetros. Vamos a seleccionar los diferentes parámetros que nosotros necesitamos, por ejemplo, nota y usuario, y vamos a seleccionar pues guardar como plantilla. En este caso vamos a renombrarlo, importación, estructura, y seleccionamos guardar como plantilla. De tal forma ya lo tenemos introducido en nuestras plantillas y ya podríamos, para cualquier otro tipo de modelo, tendríamos esa plantilla predefinida en base a esos elementos y a esos parámetros avanzados de nota y campo de usuario 1. De acuerdo. Otra de las opciones a la hora de importación de datos, también tenemos el nuevo fondo de importación de PDF. Este lo encontraremos en el control documental, donde hemos trabajado muchas veces a la hora de importar archivos en PDF y comparar diferentes tipos de modelos en 3D, sus revisiones, y nos va a servir para, a la hora de importar diferentes planos, que sea un trabajo más liviano y podremos importar toda una estructura de carpetas sin tener que ir carpeta por carpeta. Esto sucederá automáticamente, como podremos ver. Ahora estamos en el control documental de BICOOffice y tenemos nuestra carpeta de planos en 2D. Seleccionaremos añadir archivos, la versión que toca y en este caso, como podemos ver, estamos en la versión, seleccionamos arquitectura de estructura, vamos a expandir para que podamos ver que tenemos diferentes planos asociados y le daremos a aceptar. De tal forma podemos ver cómo se van importando los diferentes planos en cada uno de ellos. ¿Qué queremos añadir la versión 2? A posterior, pues seleccionamos versión 2, vamos a nuestros planos de versión 2, seleccionamos el total de los mismos, le damos a seleccionar planos, vectorizar, expandir y podremos revisar e importar la totalidad de los mismos. También tenemos la opción de seleccionar en ellos y darle a la opción de priorizar a la hora de importar el propio plano. Y podremos seleccionarlo y verlo en la vista 3D sin ningún tipo de problema. Podemos ver, se están cargando el último plano que queda pendiente y las diferentes versiones 1 y 2 de cada uno de ellos. De acuerdo. Pues con este apartado, la primera parte de las novedades de importación del contenido, hemos resuelto una serie de problemas. Es decir, antes no teníamos el control total nativo sobre todo el contenido que generamos en nuestro proyecto y en nuestro modelo, sin tener que manipular los datos de la plataforma de modelado. Ahora los usuarios no tenían la total disponibilidad de esos parámetros, se malgastaba tiempo encontrando la forma de importar las diferentes versiones con los datos apropiados y, en este caso, cuando nosotros teníamos que realizar una importación de grandes planos en PDF, teníamos que generarnos primero la estructura de carpetas, luego generarnos las versiones, importar solamente los planos y ahora directamente podemos importar una estructura total de planos diferenciando por versiones. De acuerdo. Vamos a ir a la segunda opción, que es activación de datos. Esto ya va a ser todo el flujo de trabajo que vamos a ver dentro de BICOOffice. En este caso, primero vamos a revisar el proceso de activación
como podremos ver, simplifica el trabajo de inicio. Luego el creador de toys, que podemos ver, nos incrementa la flexibilidad al trabajar con datos de proyecto, optimizando nuestro tiempo. Utilizaremos de la misma forma las plantillas de creación de elementos de medición para, en este caso, cuando estemos trabajando con diferentes versiones de un modelo y queramos activar, podemos activar por modelo y por tipo de plantilla, de tal forma vamos a obtener los elementos de medición deseados para cada momento. Y tendremos el soporte a las mediciones CAD que hemos obtenido directamente desde nuestra plataforma de modelado, es decir, los datos provenientes de la geometría de los elementos. De acuerdo, pues vamos a comenzar con el proceso de activación revisado. La elección para activar esta la vamos a encontrar dentro del Model Register, como ya conocemos, el registro de documentos, donde se ha desacoplado la parte de opciones de activación, como veíamos los atributos definidos, y ahora eso se ha trasladado al gestor de mediciones. Solo tendremos en este caso la parte de activar para que se genere, en este caso, la activación del modelo, obtengamos y activemos las mediciones y luego podamos generar los diferentes elementos de medición. Todo esto desplazado al gestor de mediciones. Como podemos ver, yo tengo un elemento, un modelo cargado en BICOFICE que no está activado, el cual yo lo selecciono. Como podemos ver, ya no tengo la opción de opciones de selección. He activado el modelo y, como podemos ver, nos muestra el modelo importado y su versión 1 generada. En este caso, si vamos a mediciones y modelos 3D, podemos ver los elementos que nos genera de forma automática. Y en el constructor de elementos de medición podemos ver qué atributos, qué parámetros se ha llamado para generarme estos elementos de medición. Y como podemos ver, tenemos las mediciones CAD también generadas dentro de cada elemento de medición. De acuerdo, vamos ahora a revisar el apartado de creación de toy revisado, es decir, el Toy Builder, constructor de elementos de medición, y lo encontraremos en la pestaña del gestor de mediciones, es decir, el constructor de toys, ToyB, se ha añadido a esa ventana y se ha eliminado el proceso de activación, como hemos comentado anteriormente. Esto lo utilizaremos cuando estemos generando y gestionando diferentes grupos de elementos de medición de nuestro modelo. Como podemos ver, se ha añadido una nueva ventana donde podremos gestionar todos los parámetros que hemos obtenido de la publicación del modelo. Y ha sido totalmente revisado para mejor y todos los usuarios lo usarán y van a familiarizarse con la gestión del propio contenido del gestor. De acuerdo, vamos a ver cómo podemos trabajar con el constructor de elementos de medición. Para ello podemos ver los diferentes elementos de medición, los cuales de forma inicial se han generado mediante los parámetros ElementType y Material. Nosotros podemos ver, por ejemplo, si añadimos el comentario de nota que hayamos definido en la plataforma de modelado, podemos ver cómo automáticamente nos añade el comentario nota y nos divide entre diferentes tipos de elemento de medición. Lo mismo si lo desplazamos, por ejemplo, lo añadimos al segundo nivel o al primer nivel y el ElementType, en este caso lo eliminamos, solo comentario material, podemos ver cómo nos genera la nota y luego el material de cada uno de los elementos. De tal forma podemos ir trabajando y gestionándonos las diferentes mediciones como nosotros queramos obtenerlo, en base a cada parámetro que necesitemos y en cada momento. De acuerdo. También disponemos de la plantilla de creación de elementos de medición. Esto a lo mismo de la plantilla de importación que hemos visto en el publicador. Tiene una misma funcionalidad, es decir, en el propio constructor de elementos de medición tenemos la ventana en la parte superior donde podemos guardar la plantilla para futuras activaciones del modelo que se necesiten. Esto se ha generado una nueva subsección dentro del constructor de mediciones y estas plantillas las podremos transferir de forma externa si queremos mediante un archivo o se pueden compartir a través del VPS del Vico Project Server. De acuerdo. En este caso vamos a seleccionar. Como podemos ver, vamos al constructor de mediciones, podemos generarnos qué tipo de elemento queremos cargar. En este caso vuelvo a añadir nota. De acuerdo, vamos a moverlo en su parte superior, seleccionamos aceptar para que nos muestre cómo aparece la nota. Y ahora si vamos a la parte superior, como podemos ver en nuestro modelo de Tecla Structures, podemos seleccionar elementos, podemos guardar la plantilla o sobreescribir la existente y como podemos ver ya tenemos la plantilla guardada ya que modelo se activa. Una vez seleccionado lo obtendríamos y si modificáramos cada uno de ellos seleccionando la propia plantilla,
automáticamente obtendríamos como hemos cargado los elementos anteriores. Perfecto. Siguiente paso, vamos a ver cómo tenemos el soporte a mediciones CAD. El soporte a mediciones CAD lo obtendremos igual en el gestor de mediciones. Esto se ha seleccionado y generado de tal forma que cuando en la nueva versión de Vico nosotros publicamos un modelo, automáticamente se van a publicar todas las mediciones CAD que obtiene cada elemento de medición. Esto lo revisaremos luego en la demostración general, también cómo podemos verlo. Y se van a generar, en este caso, se pueden gestionar dentro del elemento de medición mediante una vinculación y añadir diferentes tipos de mediciones a elementos nuevos. Son nativas, se pueden vincular, han sido importadas y en este caso para trabajar con estas mediciones CAD no es necesario la cuantificación del elemento. Es decir, nosotros importamos el elemento, ese elemento automáticamente tiene su medición CAD y cuando nosotros lo cuantificamos obtendremos las mediciones posteriores que se calculan mediante el algoritmo de Vico Office. Si estamos trabajando con diferentes localizaciones generadas en el gestor de zonas, tendremos que cuantificar los diferentes elementos. De acuerdo, vamos a ver cómo podemos trabajar con nuestras mediciones CAD. Seleccionamos, podemos ver que tenemos diferentes tipos de elementos. Vamos, por ejemplo, en este caso, a este elemento que tenemos losa, planta intermedia, de material C4555 y su medición. En este caso hemos creado una nueva medición, con el clic derecho vamos a seleccionar enlazar medición y la hemos añadido a perímetro. De tal forma nos ha dado el perímetro de la medición CAD de ese elemento que habíamos obtenido anteriormente. Y en la parte de la derecha, como podemos ver en el panel flotante de propiedades del elemento, podemos ver los datos del modelo, datos de mediciones que han sido cuantificados por Vico en este caso. Luego tenemos todas las mediciones CAD que obtiene directamente en la plataforma de modelado, el propio elemento, y en la parte inferior tenemos los parámetros CAD asociados que hemos importado desde la plataforma de modelado. Como podemos ver, tenemos el assembly name, que sería zapata, el comentario cimentaciones, el material, nombre, parte de prefijo y perfil, por ejemplo. De acuerdo. En esta parte de activación de datos, a modo grosso, todos los problemas que hemos resuelto es que los usuarios no querían esperar a la cuantificación de los elementos de medición para comenzar a trabajar. Ahora ya pueden comenzar con las mediciones CAD. Ahora, igualmente tienen acceso a todas las mediciones CAD del modelo generados. Podemos también, en este caso, si tuviéramos una alternativa a los diferentes algoritmos de cálculo de mediciones de Vico, tienen esa alternativa con las mediciones CAD. También consideraban que los diferentes datos CAD eran suficientes para alguno de los flujos de trabajo más simples. Podrían obtener, en este caso, más acceso a los datos para clasificar y agrupar el contenido. Y los propios usuarios necesitaban también más flexibilidad a la hora de crear las mediciones, es decir, unas mediciones generadas de tal forma que el proyecto lo simplifiquen de una forma pues muy rápida. Y de esta forma pueden ordenar y agrupar el contenido, como veremos. Con esto vamos a la tercera de las tres opciones que hemos visto, de activación, bueno, importación, activación y ahora vamos a ver la gestión. En la gestión de elementos de medición de TOIS, vamos a revisar la cuantificación selectiva para obtener las mediciones calculadas por Vico Office. Luego obtendremos la fusión de elementos de medición para fusionar diferentes elementos en uno mismo y el flujo de trabajo con un mix de mediciones en base a mediciones calculadas desde el modelo con Vico Office o las mediciones CAD. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Para ello tenemos aquí, por ejemplo, la cuantificación selectiva. La cuantificación ahora es gestionada en base al gestor de mediciones, que lo veremos en la parte superior, al lado del constructor, el Toy Builder, donde podremos cuantificar los diferentes elementos. Podremos cuantificar todo, podremos cuantificar por elementos o podremos cuantificar lo seleccionado. De esta forma podremos diseñar el calibre en base a las diferentes mediciones. Estas mediciones calculadas por Vico son llamadas mediciones premium objetivo y en esta parte lo veremos, como bien comentamos, en la parte del gestor de mediciones, que es un proceso totalmente revisado y será muy fácil aprender sobre él. De acuerdo, como podemos ver, de nuevo, en la parte superior tenemos los diferentes elementos de medición que hemos generado y, por ejemplo, tenemos nuestra viga entre planta y vamos a seleccionar o
En este caso, cualquiera de ellas, seleccionamos ambas y seleccionamos la opción de cuantificar seleccionado. De esta forma, estos dos elementos de medición hemos obtenido las mediciones premium de BICOOFICE calculadas por el algoritmo de Vico. También podemos cuantificar por tipo de elemento en base, por ejemplo, vamos a cuantificar todos los elementos que sean losas. Como podemos ver, no lo ha cuantificado. Y nos faltaría en este caso pues cuantificar las columnas, que o podemos seleccionarlas y cuantificar el seleccionado, o darle a la opción de cuantificar todo. De tal forma obtendríamos la cuantificación de todos los elementos y todas las mediciones calculadas por el algoritmo de BICOOFICE. ¿De acuerdo? De la misma forma, si venimos, nosotros nuestro proyecto lo definimos en dos zonas, supongamos, vamos a partirlo por la mitad de un extremo a otro para ver cómo funcionaría a nivel de división de localizaciones. Como podemos ver, vamos a renombrarla. Esta será nuestra zona A, esta será nuestra zona 2 y nos aparece en este caso la exclamación en la parte superior. Conforme han habido cambios en el árbol de localizaciones, tendremos que activar nuestro modelo y aparte actualizar todas las mediciones que hemos calculado anteriormente. Seleccionaríamos la opción de actualizar mediciones, de tal forma nos calcularía las mediciones y nos las dividiría en base a las localizaciones que hemos generado. Como podemos ver, ya no tenemos que ir como en las versiones anteriores al Model Register y activar modelo de nuevo, sino solamente con la opción de actualizar mediciones ya tendríamos generado en este caso las diferentes mediciones para cada localización. Perfecto. Pues vamos a ir al siguiente apartado, donde vamos a revisar todo lo que es la fusión de elementos de medición. Esto lo veremos también, que vamos a trabajar en el propio gestor de mediciones. Antes podíamos utilizar el Paint Mode, es decir, el modo de dibujo, el pincel, para añadir elementos de otro grupo de medición al que nosotros queramos, de tal forma unirlos, y ahora lo que hemos hecho es agilizarlo de una forma muy rápida y muy fácil. Para ello nos va a servir a la hora de unir, por ejemplo, si tenemos 40, pongamos, tipos de columnas, podemos unirlos todos en uno mismo, de tal forma podremos trabajar de una forma más rápida. Para ello se ha automatizado el proceso y es un enorme optimizador de tiempo para obtener en resumen de elementos de medición o elementos de medición unidos en uno mismo. Por ejemplo, vamos a seleccionar, en este caso queremos unir las diferentes vigas de nuestro proyecto. Podemos unir los elementos de medición en el elemento nuevo. Este de aquí lo podemos renombrar, por ejemplo, vigas de nuestro proyecto, incluye el total de las mismas reasignadas a ese elemento de medición. Podemos seleccionar también, en este caso, la opción de unirlos en el elemento seleccionado, en cualquiera de los dos seleccionados. Podemos vincular toda la totalidad en el mismo y eliminamos el anterior. O también podemos seleccionar con la opción de unir elementos de medición y en elemento existente, en cualquiera de los elementos que tengamos generados. Por ejemplo, en el pilar de primera planta lo seleccionaríamos, añadiríamos el total y ya tendríamos todo definido. Es decir, hemos agrupado todo el resto de elementos en uno solo. De acuerdo. Y luego también tenemos la parte flujo de trabajo con mix de mediciones, es decir, podemos trabajar en el gestor de costes con la parte del editor de fórmulas, pues calcular elementos de medición en el base que añadamos mediciones de parámetros CAD y mediciones premium de Vico. Para ello podemos utilizarlo para estimaciones de coste o posteriormente para planificación. El editor de fórmula nos va a mostrar todas las mediciones de CAD vinculadas a cada elemento de medición y tanto como ello las diferentes mediciones que hayamos nosotros seleccionado. Nos da, como podemos ver, un incremento de flexibilidad en el trabajo de mediciones a nivel de cada una de ellas y esas mediciones premium seguirán estando ahí, pero nos van a facilitar mucho mejor el trabajo las mediciones premium porque estas se van a actualizar con el cambio de localizaciones y nos va a servir mucho más para toda la planificación. Por ejemplo, vamos a ver cómo podemos trabajar con un flujo mix en base a mediciones CAD y Premium. Vamos al plan de costes. Tenemos aquí en este caso pues una estructura de plan de coste básica, típica. Como podemos ver, en este caso podemos abrir un elemento cualquiera y revisar que tenemos, pues, como podemos ver,
En este caso, cimentaciones, si lo expandimos, podemos ver que tenemos la medición en base a la propia medición de Vico, pero también tenemos la propia medición CAD vinculada. Podríamos trabajar con cualquiera de las dos sin ningún tipo de problema e incluso uniendo ambas si fuera necesario, como tenemos. Aquí podemos ver en la parte superior tenemos nuestra losa de cubierta volumen neto y nuestra losa planta intermedia volumen neto. De esta forma podemos revisar cada uno de ellos y en el caso de que quisiéramos modificarlo podemos añadir pues, el volumen neto de una y luego ir a la siguiente y en este caso sumarle también el volumen neto de la misma. No habría ningún tipo de problema. Como podemos ver, las mediciones son iguales, coinciden y esto es un valor añadido a la hora de realizar el trabajo. De acuerdo, pues vamos a ver qué tipo de problemas consideramos resueltos con la nueva gestión de elementos de medición. Ahora los modelos, al crecer en tamaño, nosotros tenemos la opción de generar las mediciones y cuantificar los elementos como queramos, en base al inicio o al final del proyecto. Tenemos, en este caso también, antes se tendía a centrarse en determinados elementos del flujo de trabajo y no se necesitaba cuantificar determinados elementos. Ahora ya podemos trabajar como queramos. Cualquier tipo de pequeño cambio en el árbol de localizaciones, tendríamos que modificar y activar el modelo. Ahora el proceso ha sido más fácil, podemos fusionar elementos de medición de una forma más útil y podemos trabajar con las mediciones Premium y con las propias mediciones CAD. De acuerdo, una vez revisado esto, vamos a ver una pequeña demo en vivo de cómo podemos trabajar con el flujo en este caso con el gestor de mediciones 2.0. Como podemos ver, yo tengo en este caso un proyecto de tecla, en el cual es una estructura muy simple, la misma que habíamos visto anteriormente, con dos plantas, con sus losas, tenemos sus zapatas asociadas, como podemos ver en cada una de ellas. Tenemos diferentes atributos definidos en la zona y a partir de ello podemos trabajar. De la misma forma, yo también he generado pues, en el mismo proyecto un par de fases. Como podemos ver, las tengo generadas. Yo tengo mi fase de cimentaciones, en este caso, como podemos ver, es la parte inferior que la tengo generada. Luego tengo mi primera planta también, que está generada por igual, y mi segunda planta. Esto me va a servir si yo quiero incluso llevarme estas fases de realización de mi proyecto dentro de Vico Office. De acuerdo, pues como podemos ver, vamos a empezar a trabajar en este caso, vamos a abrir el publicador, que estará en la opción de personalizar, y lo seleccionaremos. De la misma forma, en Revit o en las otras plataformas de modelado, en Revit está en la ventana de complementos, de External Tools si tenemos el Vico Office Publisher, y desde el mismo podremos trabajar para la hora de importar nuestro proyecto. De acuerdo, primero de todo, voy a abrir Vico Office, voy a generarme un nuevo proyecto, este de aquí lo voy a llamar Release R6.0, un nombre fácil para que podamos importar el propio proyecto y a partir de ahí pues revisar las diferentes opciones del nuevo gestor de mediciones 2.0. ¿De acuerdo? En este caso vamos a ver que lo tengamos todo bien definido, que se genere nuestro proyecto. Perfecto. Como podemos ver, en este caso ya tenemos el proyecto generado. Voy a minimizar, voy a realizar de nuevo la publicación. Quiero que me aparezca el nuevo proyecto para yo importarlo a él. Y como podemos ver en cada uno de los elementos he incluido, incluso tenemos armadura definida en todo el proyecto de tecla, en las armaduras, tenemos en los pilares, en las vigas, tenemos en las propias losas. Y podríamos definir incluso también armaduras si necesitáramos en las propias cimentaciones. En este caso no las he añadido, pero para que veamos también diferentes propiedades del propio flujo de trabajo a la hora de trabajar con el publicador. De acuerdo, el proyecto lo tenemos generado. Vamos a esperar a que se nos genere la ventana del publicador. Una vez la tengamos generada, podremos empezar a realizar la exportación. De acuerdo. Es un paso sencillo, veremos cómo se nos muestra la propia modificada, donde tendremos en este caso pues, los diferentes parámetros a nivel de seleccionar elementos, a nivel de seleccionar los atributos estándar e incluso podremos definir también pues, los parámetros avanzados como si queremos las notas, las diferentes fases o cualquier otro atributo personalizado que nosotros necesitemos.
Perfecto, lo tenemos aquí, nos aparece en la parte anterior y vamos a empezar. Primero de todo vamos a ir a la parte inferior, tengo el proyecto generado, Release 6.0, lo extiendo. Estos van a mostrarnos siempre todos los proyectos que tengamos en nuestro escritorio de proyectos. Como habéis podido ver, generado 2, no pasa nada. Voy a seleccionar la opción de avanzado, de tal forma me cargue todo el listado de parámetros avanzados de mi proyecto. Esperamos a que se nos genere, como podemos ver ya lo tenemos, y tenemos seleccionar elementos, Assembly Bin, Column, Path Footing, Slab, perfecto. Vamos a ver parámetros estándar, tenemos los diferentes tipos de parámetros asociados, que son los estandarizados, y luego tenemos el total de parámetros avanzados. Aquí podemos seleccionar, por ejemplo, que quiero añadir el campo nota, pues lo selecciono, lo tengo aquí definido y lo añado. Por ejemplo, que quiero añadir los campos de fase. Pues vamos a seleccionar los campos de fase también definidos. Por ejemplo, también a ver si podemos exportar e introducir el nombre del peso de acero de cada unidad. Por ejemplo, tenemos el peso de acero por cada unidad de colada y voy a definirlo. Esto que queremos guardarlo como una plantilla, pues lo seleccionamos, importación 0, por ejemplo, lo guardo como plantilla y ya tendré esta plantilla definida para nosotros trabajar en futuros proyectos que tengan la misma tipología. De tal forma, selecciono aceptar y voy a darle a la opción de publicar. Esperamos a que realice la publicación de todos los elementos del modelo, me dice OK, la exportación ha sido completada y nos vamos a ir a BigOffice. Ahora ya tengo mi proyecto. Como podemos ver, todo el menú está totalmente traducido en castellano, lo podemos revisar de una forma rápida y eficaz. Y como podemos ver, ya tenemos el modelo exportado en nuestro proyecto, la versión 1, y en este caso, antes teníamos en la parte superior las opciones de activación del modelo. Como podemos ver, ha desaparecido. Seleccionaremos activar nuestro modelo seleccionado y aquí tenemos el propio elemento que hemos vinculado. Es decir, el mismo que hemos modelado en tecla lo tenemos ya dentro de Vico. Una opción que también tenemos, que ha sido añadida nueva, es esta opción en la parte inferior, donde tenemos diferentes tipos de vistas predefinidas para la hora de revisar nuestro propio modelo que queramos trabajar de una forma más fácil o para realizar mediciones. Podemos revisarlo, ponerlo en modo isométrico y trabajar con el mismo. De acuerdo, una vez ya lo tenemos importado, también si quisiéramos importar pues todos los planos 2D como hemos visto anteriormente, podemos seleccionar, en este caso voy a generar una nueva carpeta que va a ser planos 2D, voy a crearla, le voy a definir dos versiones, en este caso versión 1, crear versión vacía, versión 2, crear versión vacía, y voy a añadirle los diferentes planos. Por ejemplo, en este caso vamos a añadir solo los de versión 1 para que veamos cómo se podría realizar. Selecciono carpeta, de acuerdo, voy a ir en este caso a mi escritorio, planos, versión 1, selecciono el total de los planos que tengo y aquí cuando yo le dé a expandir todo puedo ver el total de los planos, seleccionaré aceptar y como podemos ver me está realizando la importación de cada uno de los propios planos. Si nosotros quisiéramos priorizar en la importación de uno definido, sería seleccionar el que se está cargando y darle a la opción que viene marcada de priorizar elemento para la carga. Como podemos ver, ya tendríamos los planos cargados e incluso podríamos trabajar desde ellos. Estos son de otro modelo, pero como podemos ver, la opción funciona. De acuerdo. Siguiente paso, nos vamos a ir a revisar todo lo que es el gestor de mediciones 2.0, que estará en el apartado Mediciones más Modelo 3D. De acuerdo. La primera activación nativa que ha realizado en este caso, pues todo lo que es la activación del modelo nos ha generado estos propios elementos en base a los diferentes parámetros, es decir, Assembly Name y Assembly Name. En este caso los elimino. Podemos ver los diferentes tipos de atributos que tenemos, parámetros entre los que hemos seleccionado para cargar nuestro elemento. Podemos revisar también a qué modelo. Si estuviéramos trabajando con 5 o 6 modelos a la vez, pues podemos seleccionar el elemento, el modelo y activar en base al modelo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, yo en este caso voy a seleccionar que quiero, por ejemplo, a nivel de nombre de fase,
Vamos a añadirle también, en este caso, por ejemplo, pues el nombre, el comentario que le he definido. Y podemos también pues, seleccionarle si queremos, por ejemplo, material. Y vamos a ver qué nos genera. De la misma forma tenemos las partes en la parte inferior, no anular las asignaciones manuales. Si hacemos cualquier modificación de unir elementos de medición, nos lo guarda cuando realicemos posteriores activaciones. De aquí voy a realizar pues activación R6.0. Voy a guardar la plantilla, le doy a aceptar y puedo ver cómo se han modificado los elementos. Tengo en la primera parte la fase que yo he definido de creación de mis elementos. Tengo el nombre de la nota que le he insertado a cada uno de ellos, por ejemplo, cimentación, pilar, pues viga, forjado, pilar, viga y forjado, y los diferentes elementos que tenemos definidos para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Como podemos ver, luego tenemos el material generado para ellos. A nivel de mediciones CAD, pues vamos a revisar qué tenemos en mediciones CAD también. Por ejemplo, en el forjado de segunda planta, yo tengo las mediciones CAD por defecto, que es cantidad y volumen. Podemos añadirle una nueva medición, selecciono aceptar, y esta nueva medición con el botón derecho le puedo decir, vale, vamos a enlazar la medición CAD a cualquiera de los elementos que tenemos aquí generados. Pues vamos a ver, por ejemplo, si queremos añadir pues al perímetro o queremos añadírselo al peso o al volumen neto en bruto, podemos ir trabajando con cualquiera. Por ejemplo, la unidad de colada, pues el peso en total, y podemos ver el peso que nos genera la propia losa en base a la medición enlazada. Podemos reiniciar las mediciones si hemos asignado una por error y seleccionar en este caso pues de nuevo el perímetro y podemos a posteriori renombrarla. Aquí seleccionamos y ya la tenemos introducida. De acuerdo, ¿qué más podemos hacer también? Pues cuando venimos a un elemento y lo seleccionamos, por ejemplo esta de aquí, tenemos el panel de la derecha de propiedades de elemento, en el cual, como podemos ver en la primera parte de todas, voy a minimizar estas de aquí, tengo los datos del modelo, es decir, el modelo, qué tipo de versión, qué elemento de medición es, qué tipo de objeto y su ID personal de elemento. ¿De acuerdo? Luego tengo sus datos de localización, como no tengo localizaciones generadas, es la total del proyecto. Las mediciones premium, que son las calculadas de BICOFICE, como no está activado el modelo, solamente me muestra las CAD. Luego en la parte inferior tenemos todas las mediciones CAD que vienen definidas en nuestro propio elemento de nuestro pilar, como podemos ver, áreas, pues mediciones de longitud, de peso, como podemos ver las diferencias de cada una de ellas. Y luego en la parte inferior de todos los parámetros que nosotros hemos seleccionado, es decir, si el parámetro está vacío, no lo carga claramente, pero nos muestra los que tiene generados. En este caso, el nombre del conjunto, luego tiene, en este caso, el cast unit, cast rebar weight, es peso del acero. Luego tenemos el pilar de segunda planta, el material, pilar, pues el parte prefijo, la fase de construcción, el nombre de la fase y el tipo de perfil. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si queremos también, podemos generar y si esto lo elimináramos, seleccionaríamos, le definiríamos el método de activación que hemos seleccionado y le vamos a añadir también el peso del acero. De tal forma, podemos ver cómo se nos añade en la parte final del mismo. Esto lo elimino, que es el que había generado anteriormente, y como podemos ver, nos dicen que en cimentaciones no tenemos acero de refuerzo, pero en las siguientes sí que tenemos en base al acumulado de los diferentes. Es decir, por ejemplo, aquí pues entre las dos losas de nuestro forjado tenemos 1020 kilos de acero. Luego tenemos, por ejemplo, aquí en la segunda planta lo mismo, 1026, y por cada elemento que tenga un peso de acero diferente entre cada uno de ellos, o a nivel de barras o lo que fuera. ¿De acuerdo? Luego lo mismo, ¿cómo podemos activar estos propios elementos? De una forma muy fácil. Seleccionamos, por ejemplo, estos elementos de aquí, que van a ser pues vigas de cubierta, que son estos. Seleccionamos y podemos cuantificarlos. Lo seleccionado, al cuantificarlo obtenemos las mediciones de BICOFICE automáticamente. Podemos cuantificar por elemento, como hemos visto, cuantificar todas las losas o podemos cuantificarlo todo directamente. Con esto ya tendremos de todos los elementos todas las mediciones CAD y bueno,
todas las mediciones premium calculadas por VicoOffice. Lo cerramos todo y si queremos unir pues diferentes elementos en uno solo, por ejemplo, seleccionamos las vigas de segunda planta, seleccionamos y le damos a unir elementos de medición, podemos añadirlo en un elemento seleccionado, de los dos podemos añadirlos en un nuevo elemento o en un elemento existente. Esto vamos a seleccionar en un elemento, por ejemplo este de aquí, ya lo tenemos definido, estos dos los elimino, se me ha quedado este elemento, el cual tiene un total de 7. Podemos eliminar, dejar el nombre con el material y todas las vigas de nuestra segunda planta, por ejemplo. Luego, ¿qué queremos realizar? Pues en este caso, unas uniones en un nuevo elemento. Pues vamos en este caso a todas las... Vamos a seleccionar las vigas de primera planta, que son estas de aquí. Vamos a seleccionar y unir en un nuevo elemento. Por ejemplo, seleccionamos vigas y lo dejamos tal cual. Este de aquí lo eliminaríamos ya que está a 0 y estos de aquí lo mismo, a 0. Y una vez lo tuviésemos todos unidos, pues podríamos cuantificarlo y de esta forma ya lo tendríamos todo definido. ¿De acuerdo? Esto ya está todo cuantificado, ya podremos trabajar con las diferentes propiedades de nuestro gestor de mediciones. ¿De acuerdo? Otras opciones que también tenemos en este modelo y en estas opciones de trabajar de la nueva versión de Vico es que en los propios modelos 3D antes teníamos el problema de que no podíamos eliminar elementos que ya habíamos cargado anteriormente. Ahora podemos irnos al elemento, seleccionar la opción de desactivar el modelo seleccionado y seleccionando en su versión podremos eliminar la propia versión del modelo. De tal forma no tendríamos modelos molestándonos y optimizamos el peso de nuestro paquete y mejoramos el flujo de trabajo de nuestro proyecto. También otra opción que quería comentar, que ha sido mejorada y añadida, en el propio plan de costes tenemos una nueva columna, la cual viene definida de serie, que es operario, y esta columna de operario básicamente lo que me define es el sumatorio de todos los recursos que tengan una medición de hora, me los suma directamente en mi recuento de operario. De esta forma podríamos obtener un total de recursos en mi proyecto. Por ejemplo, voy a hacer una modo de prueba, rápido. Esto sería, por ejemplo, metros cuadrados, un coste unitario de 150, y aquí voy a añadirle un subcomponente, otro nuevo, operario, y aquí 0,2, enfierradura. Seleccionamos, este le vamos a dar comando de horas, vamos a definirle, en este caso, para un rendimiento pues de 150, y cuando yo active todo mi subárbol podemos ver cómo me hace el recuento de horas de mi operario y me lo da en el total del proyecto. Esto nos sirve para llevar una estimación total del mismo. ¿De acuerdo? Más o menos hemos visto en la pequeña demostración todo lo que podemos hacer y vamos a finalizar en este caso con los pasos que nos quedan de cómo podemos revisar y obtener VicoOffice, la nueva versión, la 6.0. ¿De acuerdo? Y tenemos dos fases. Tenemos la primera que va a ser actualizar la versión y obtener la licencia 6.0. Esto para todos nuestros usuarios es el mismo proceso. Primero de todo, tenemos que tener y realizar la obtención de la propia licencia actualizada porque no es como las versiones anteriores, que la propia licencia de la 5.2 nos servía para la 5.2 MR1 y la 5.3. Ahora solamente necesitamos una licencia de 6.0 para trabajar con la nueva licencia. Para ello seguiremos los diferentes pasos. Tendremos que enviar un correo a Trimble como cliente, en este caso siguiendo a la siguiente dirección, dando nuestros datos y licencias, y de tal forma pediremos la actualización de nuestra licencia a la siguiente versión y en un breve periodo de tiempo nos harán llegar las nuevas licencias. ¿De acuerdo?
Una vez tengamos las licencias, para descargarnos la nueva versión de BICOoffice, tendremos que acceder con nuestra cuenta de usuario al portal de support.bicosoftware.com. Dentro iremos al apartado de BICOoffice Support Link Portal y seleccionaremos en el apartado de descargas cómo podemos descargar la nueva versión R6.0. ¿De acuerdo? Esto será de la siguiente forma. Vendremos a la dirección support.bicooffice, accederemos con nuestra cuenta de usuario, iremos aquí a la parte de BICOoffice Support Link Portal, seleccionaremos y aquí tenemos la versión, la parte de descargas, y en la primera fila tenemos cómo podemos descargar, en este caso si queremos el ejecutable exe o queremos el propio formato en zip. ¿De acuerdo? Y con esto hemos finalizado el webinar de la release de la 6.0. Muchas gracias por su asistencia y por haberme aguantado durante este corto periodo. Para más información, si nos desean, nos pueden seguir por los diferentes canales de contacto, Construsoft España Latinoamérica. Luego tenemos la cuenta de Twitter, construsoft_es, canal de Facebook, de YouTube y nuestra página web. De la misma forma, si tienen cualquier consulta, una vez finalizado el webinar, nos las pueden hacer llegar a soporte.bico@construsoft.com. Muchas gracias por su asistencia, ha sido un placer.